La mayoría no sabemos respirar. ¿Se han dado cuenta de eso? Siempre estamos prácticamente metiendo lo mínimo de oxígeno en nuestro cuerpo. ¿Se han dado cuenta de eso? Por eso los que hacen mucha yoga y los que se dedican a hacer mucho ejercicio, hacen mucho ejercicio de respiración. Simplemente yo recuerdo, Carlos lo ha de saber también, cuando nosotros nos entrenaban en el fútbol, ¿se acuerdan qué nos ponían a hacer? ¿Cómo le hacíamos? El silbido, el silbato, y con las manos arriba sostenidos el aire, ¿se acuerdan? Y el otro silbato, bueno, algo era algo en ese entonces. Pero bueno, los pulmones se quedan a la capacidad y otra vez. Pero a veces estamos haciendo esto, estamos respirando esto. Lucas, capítulo 5, no lo he dicho, ¿verdad? No. Lucas 5, ¿sí se escucha? Sí. Si no me pongo el micrófono. Bueno, 5 del 12 al 16, vamos a leer un versículo y un versículo. Por ahí préstenle a David o alguna Biblia. No veo ni a Marta, todos los que tengan por ahí para prestarles. ¿Sí? Aquí en Lucas 5, del versículo 12 al 15, le voy a dar lectura y me siguen por favor con la vista. Amén. Dice: sucedió que estando él en una de las ciudades, ¿quién? El Señor Jesús. Se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y lo rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él, y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio de ellos. Pero su fama se extendía más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él, ¿qué dice? Se apartaba. ¿Y qué? Dice, y oraba. Bien, hace tiempo damos una predicación acerca de los 10 leprosos, pero esta se trata de el leproso. En aquella ocasión, decíamos, como breve resumen, que se le presentaron 10 leprosos al Señor Jesús, pero de lejos le dijeron y le gritaron, dice: Jesús, ten misericordia de nosotros, le dijeron los 10 leprosos, hijo de David. Y dice que desde lejos el Señor dijo una palabra: vayan y muéstrense al sacerdote. Y al instante dieron media vuelta a los 10, pero solamente de los 10 que dieron media vuelta, uno se detuvo y se regresó. ¿Se acuerdan, verdad? ¿Que fue quién? ¿Quién fue? El que se dio la media vuelta. ¿De dónde era? Era un samaritano. Era un samaritano, tan odiados por los judíos, y solamente él fue el único que se regresó, ¿verdad? Y se postró delante del Señor y le dio las gracias al Señor Jesús. En esta ocasión estamos hablando de este hombre leproso. La ley en el libro de Levítico dice claramente que la lepra era algo realmente espantoso, porque los sacerdotes tenían que verificar si efectivamente tenía lepra. Pero el que tenía la lepra, mis hermanos, su cuerpo iba sufriendo una transformación, es decir, se iba deformando con el paso del tiempo. Dice que los tendones se iban contrayendo, los músculos se iban atrofiando, le empezaban a salir úlceras en todo su cuerpo, pero principalmente atacaba las manos y los pies. Y conforme avanzaba esta enfermedad, hermanos, finalmente se le caían las manos o los pies. ¿Te das cuenta qué tremenda enfermedad? Pero la ley también decía que cuando alguien era declarado leproso, ¿sí? Primeramente este hombre, ¿sí?, tenía que llevar sus vestiduras rasgadas, ¿sí? Vestiduras rasgadas, es decir,
Sabemos lo que significa llevar una vestidura rasgada, es señal de duelo, señal de ¿qué? De dolor. Entonces, aquel que veía a alguien que llevaba estas vestiduras rasgadas era porque estaba sufriendo mucho. Y la ley de Levítico, aparte de esto que decía, también decía que tenía que tener la cabeza descubierta. Cabeza, es decir, no tenía que cubrir nada porque tenía que dejar a la vista el problema que él tenía. No lo tenía que ocultar, ¿sí? Y aparte de que tenía que tener la cabeza descubierta, ¿sí? Él tenía que estar también embozado. Es decir, tenía que estar cubierta la mitad de la cara, ¿sí? Nada más los puros ojitos se le tenían que ver a él. Tenía que estar cubierto, ¿sí? De la cara, la mitad de la cara. Y también tenía, dice la ley de Levítico, que vivir solo o con los leprosos, ¿sí? Pero había una característica que tal vez cada vez que él hacía esto de acuerdo a la ley, porque la ley le exigía al leproso que tenía que hacer todo esto. Pero cuando llegaba el punto que vamos a poner, tal vez le estaba recordando todo el dolor que él estaba sufriendo, este hombre, porque él tenía que pregonar inmundo, inmundo. Es decir, si él se encontraba caminando, ¿sí? Si veía a una persona por ahí, él tenía que empezar a gritar y decir inmundo, inmundo, y aquel que lo escuchaba se tenía que hacer un lado porque dice es un leproso el que viene ahí. Él tenía que anunciar que tenía lepra al decir estas palabras, porque la ley le exigía que tenía que hacer todo esto él. Pero tal vez era la parte más dolorosa, a pesar de estas, más dolorosa, porque él era relegado, era apartado de su familia y era apartado de la sociedad, es decir, tenía que estar completamente aislado, aislado de toda persona, y tenía que convivir con los de su misma enfermedad que él, o completamente solo. ¿Te puedes imaginar, hermano? ¿Alguien que esté bueno y sano le gusta vivir solo? Pues yo creo que a nadie. Por ahí luego hemos escuchado, se acostumbra uno, pero ¿saben qué? No es cierto eso. Yo tanta gente que convivía, donde yo trabajé, que vivía sola, y me decía, se organiza, es tan triste llegar a tu casa, dice, y abrir la puerta y saber que nadie hay atrás de esa puerta, que nadie te está esperando, dice. Es lo más triste que puede haber, la soledad. Hermano, se iba apartando. Hace un momento, ¿quién me saludó? ¿Alguien me saludó allá afuera aquí? ¿Me saludó, hermano? Pati, ¿verdad? Mari, Claudia, con un choque de hermanos, como luego lo hacemos, pues, Gary, Karen, prácticamente todos. ¿Sí? ¿Vieron algo en mí? No, ¿verdad? No. ¿Todo normal? Y si yo en este momento les dijera que yo soy enfermo y que tengo SIDA, no pasa nada, ningún problema. Híjole, lo quiero creer. Y tal vez sí, pero tal vez algunos no. Porque se nos ha dicho que no se... Porque tal vez ahorita, si esto fuera verdad, ustedes le estuvieran haciendo así, miren, vean. ¿Verdad? Si estamos bien informados, no, porque ya sabemos que comenzamos. Sí, pero tenemos nosotros, ¿sí?, esa naturaleza, ¿sí?, de el rechazo a algo, porque aunque sepamos eso, podemos tener todavía algo ahí que dice, me la puede pegar, ching, ya lo abracé, híjole, ya lo saludé, ¿qué hago? Y si no, te voy a lavar las manos, que no me vean, ¿sí? Porque es algo natural, ese completo rechazo. Cuando este hombre viene a los pies del Señor Jesús, tal vez como dice la palabra, dice que
que la fe es por él y por el oír la palabra de Dios. Es decir, tal vez él escuchó y dijo, Jesús de Nazaret sana toda enfermedad. Y tú te puedes imaginar la escena. Haz de cuenta que en este momento está entrando un leproso por esa puerta, todo desfigurado, y todo el mundo, hermano, ¿sí? ¿Te imaginas la escena con el Señor Jesús y todos sus discípulos y los que lo acompañaban cuando vieron que venía el leproso? Pero al leproso no le interesó eso. Se brincó todas estas formalidades, ¿sí? Él lo único que quería era llegar a los pies del Señor Jesucristo, porque había escuchado que Él tenía el poder para poderlo sanar. No le interesó nada, hermanos. Ya me imagino ahí, delante del Señor. Decíamos hace un momento, bueno, los 10 leprosos los sanó a distancia, porque los leprosos sabían la ley y decían, no. Tal vez le gritaron antes, no lo dice la palabra, pero tal vez le gritaron inmundo, inmundo, y el Señor Jesús los vio de lejos y desde la distancia los sanó. Pero este hombre viene y se postra, haz de cuenta, por decirlo, ¿verdad? Más o menos, ¿sí? ¿Sí? Extiende sus maravillosas manos, nuestro Señor Jesús, ¿sí? Y lo toca. La ley de Levítico decía que aquel que tocara a una persona inmunda también pasaba a ser inmundo. Así lo declaraba la ley. Y el Señor Jesucristo, santo, santo y santo es nuestro Padre Celestial. Amén. Porque Él es el que hizo los cielos y la tierra y toda la creación, y a nosotros nos formó del mismo polvo de la tierra. Esa ley no era aplicable a Él, ¿sí? Él no tuvo ningún problema por ir y tocarlo. ¿Por qué? Porque Él no tenía repugnancia ni tenía absolutamente nada. Y mira, hermano, que cuando vemos todo esto y lo vemos postrado ante el Señor Jesús, porque ¿tú por qué crees que estaba postrado, hermano? ¿Por qué no se le presentó de frente y decir, aquí estoy, Señor Jesús, sáname, límpiame? Porque hasta eso no le dijo, sáname, le dijo, límpiame, porque la ley decía que era ¿qué? Inmundo. Eso es lo que más le dolía en su corazón, porque la ley así lo declaraba como una persona inmunda, ¿sí? Vamos a ver aquí una cita, mis hermanos, por favor. Vamos a ver aquí en Isaías 53:4, quien lo tenga. ¿53:4? Dice la palabra de Dios. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Gracias. Porque Él habría de llevar nuestras ¿qué? Enfermedades y sufrir nuestros dolores. Es decir, mira, lo estamos recreando esta escena al decir una persona toda desfigurada de lepra delante del Señor Jesucristo. Extiende la mano y lo toca. Y aquel pasaje nos hace recordar aquel pasaje del buen samaritano, que tanto conocemos esa historia todos nosotros. Que un hombre, ¿verdad?, descendía de Jerusalén y en el camino fue asaltado y fue golpeado este hombre. Y fue dejado ahí medio muerto. Venía un sacerdote, hermano, ¿sí? Y tal vez dijo, vámonos, no quiero problemas, no le puedo hacer nada, ¿sí? Se siguió de largo. Atrás de él venía un levita, que conste, él era un sacerdote, hermano, ¿sí? Aquel que llevaba todas las ordenanzas dentro de un templo. Y atrás de él venía un levita que también era encargado de llevar las ordenanzas del templo, un levita, y también lo vio ahí tirado, y lo vio y se siguió de lejos. Nadie se atrevió de esos dos
ni siquiera hacerlo más a un lado o ponerlo más cómodo, porque también no, está herido, ¿no? Me voy a ensuciar, ¿no? ¿Sí te das cuenta, hermano? Y finalmente venía un samaritano que los judíos los tenían en lo peor a los samaritanos, ¿sí? No los podían ni ver, mis hermanos, los despreciaban de una manera, pero por eso es el buen samaritano, lo vio. Dice la palabra de Dios que fue movido ¿a qué? A misericordia. A misericordia. Lo vio ahí, malherido, y lo que hizo en ese instante, se postró, ¿verdad? Dice que le empezó a untar aceite y vino en sus heridas, lo vendó, lo cargó en su animalito, lo llevó a una posada y le dijo al encargado de la posada: quiero que me lo cuides, aquí está, tanto. Y si te produce algún gasto más, cuando yo regrese, te lo pagaré. Y todo fue esta historia porque le preguntan al Señor Jesucristo: ¿y quién es mi prójimo? Y por eso les cuenta esta parábola. Por eso, Él vuelve a hacer la pregunta al final, el Señor Jesucristo, y les dice: ¿quién fue el prójimo? Y le contestan los fariseos: el que usó, ¿qué? Misericordia. Ellos no se tuvieron a tocarlo, mas sin embargo el Señor Jesucristo. Y acuérdate, hermanos, que hemos hablado mucho aquí, que a pesar de que Él era humano, pero también era divino, ¿sí? La parte humana dijo: puedo tocarlo. Y la parte divina dijo, cuando le preguntó al leproso: si quieres, es decir, no dudó de que Él tenía el poder, porque le dijo: si quieres, ¿sí? Es decir, en ti está, pero si quieres, dice, puedes limpiarme. Y le dice el Señor Jesucristo: quiero ser limpio. Y al instante dice que su lepra desapareció, su lepra. Pero Él le dice: mira, ahora vamos a hacer lo siguiente. Quiero que vayas y te muestres al sacerdote. ¿Por qué se tenía que mostrarle al sacerdote? Porque si el sacerdote en una ocasión le dijo: de acuerdo a lo que tú tienes es lepra, pues si él era curado, el mismo sacerdote le tenía que dar otra vez el visto bueno si ya no tenía la lepra. ¿Para qué? Para que fuera restaurado nuevamente, ¿sí?, a su familia y a la sociedad, nuevamente, para que se pudiera reír. Si en ese visto bueno del sacerdote no lo podía hacer, lo tenía que hacer este hombre de esa manera, ir y mostrarse ante el sacerdote. Porque aparte de esto, le dice el Señor Jesucristo: pero vete, pero no se lo cuentes aquí. A nadie se lo cuentes esto que acaba de suceder. Pero era tanto el gozo y la alegría de este hombre que había sido ya sanado y limpio, que se desbordó su corazón y le empezó a juntar a todos. El Señor Jesucristo lo había sanado. Pero ahora había un problema ya. Digo, un problema entre comillas para el Señor Jesucristo. ¿Cuál era el problema? El problema es de que la gente se iba a empezar a acercar a Él para que los sanara. Pero la misión del Señor Jesucristo era venir aquí, hermano, a dar el mensaje de salvación a aquellos hoy y siempre, a todos nosotros. Esa era la verdadera intención, por eso Él cuidaba mucho ese aspecto. Pero había otro aspecto más, que Él, al tocarlo, inmediatamente la gente que estaba alrededor de Él vio esa escena y dijo: ya lo tocó, ahora también Él es inmundo. Y dice la palabra de Dios que por eso andaba en lugares apartados y no podía ya entrar libremente en las ciudades. ¿Por qué? Porque lo veían venir y se le amontonaba la gente. Es como cuando hacía los milagros, ¿te acuerdas de la comida? Que la gente ya lo seguía. ¿Por qué, hermano? Y Él no quería eso, pero hubo una necesidad de hacer un milagro ahí, hermanos. Pero bueno, dice: ve y quiero que te muestres al sacerdote. Yo te pregunto, de estos 10 leprosos, de este leproso, si nos recorremos hacia atrás en la palabra de Dios, hacia el Antiguo Testamento, ¿cuántos años te parece que el último milagro que ocurrió, que alguien había sido sanado de lepra? ¿Tú te acuerdas de algún milagro? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas quién era María?
la hermana de Moisés y la hermana de Aarón, ¿te acuerdas? ¿Sí? ¿Por qué le dio lepra? Fue un castigo para ella. Porque ella dijo, este hermano se ha casado, dice, con una mujer cusita. Y después dijo, ¿qué acaso también Dios, dice, no habla con nosotros, igual que con Moisés? Es decir, también nosotros tenemos ese don, ¿no?, de autoridad, ¿no? Inmediatamente, ¿qué, hermano? Sí, hizo leprosa como castigo. Pero bueno, viene la sanación, porque Moisés ora ante nuestro Padre Celestial para que le fuera quitada, ¿qué?, la lepra a su hermana María. ¿Y le fue quitada? Sí. Le fue quitada. ¿Sí? Ya te acordarás de otro caso, ¿verdad? ¿De quién? ¿Quién era Naamán? Sí. Era un general sirio. ¿Sí? Que el rey sirio le dice, bueno, en sí no le dijo él directamente, sino que en esa casa de Naamán, como los judíos fueron llevados cautivos a Siria, ¿te acuerdas de eso, hermano, el castigo que tuvo el pueblo de Israel? Entonces en la casa de este sirio de Naamán había una niña que trabajaba ahí en las labores domésticas, y le dijo a la esposa de Naamán, dice, allá en mi pueblo, en Israel, dice, hay un profeta de Dios que lo puede curar de su lepra al general Naamán. Y pues, hermano, si tú te quieres curar, si te dicen tienes que ir de rodillas de aquí a China, ¿no te irías de rodillas? ¿Cómo pensarías? Decir, pues voy a empezar de una vez, voy a avanzarle, ¿no es cierto? Bueno, lo que él hizo, pues voy, y se presentó ante el profeta, ¿quién, hermano? Eliseo. Se presentó ante el profeta Eliseo y le dijo, bien, pues nada más quiero que te vayas y te sumerjas 7 veces en el río Jordán. Y la respuesta de él dijo, ¿qué acaso en mi país no hay mejores ríos que ese? Y enojado se dio la media vuelta y ya se iba. Y lo detiene en su soldado y dijo, Señor, ¿y qué tal si esto es cierto? Pues diciendo, inténtalo, a eso venimos. No vengamos del mal. Se desviste Naamán, se sumerge 7 veces en el río, y dice que a la 7ª vez que salió, dice que su piel ya era como la piel de ¿quién? De un bebé, de un recién nacido, que quedó una piel tan hermosa. ¿Tú has tentado a los bebés? Pues sí, desde luego. Ahorita ya que somos medios, ¿cómo les llamamos? No, sino con la edad, bueno, hacemos ya con la piel gruesa, ¿no? Eso voy. Pero, pues sí, ¿verdad? Algo así como me acordé de la iguanita, ¿cómo se llama? Garrobo. El garrobo, ¿eh? Como esos garrobos también. Bueno, ahora toca la piel de un bebé, hermano, es tan delgadita y tan fina, que te dices, wow, imagínate cómo le quedó al general Naamán. Y gloria a Dios. Y de el tiempo de este leproso hacia atrás, ¿cuántos siglos te parecen que han pasado? Que los mismos sacerdotes ya no habían repasado la ley de Levítico, a donde decía cuál tenía que ser la ordenanza para alguien que era sanado de lepra. Probablemente, bueno, yo me imagino, ¿eh? Me has dicho, hijo, ¿dónde se encuentra? A ver, sí, aquí lo vamos a encontrar ahorita, porque como es un caso raro, pues ¿cuántos nos han venido así que se han aliviado? Pues ni uno. Pues entonces vamos a repasar qué dice la ley, qué vamos a hacer ahora que ya está presentado este salmo, porque pues nunca hemos escuchado ya de esto, sino tiempísimo atrás nada más acerca de esto. Y repasaron la ley y dijeron, bueno, pues lo único que hay que hacer ahora, ¿sí?, para aquel que ha sido curado de la lepra, tienes que traer 2 avecillas, ¿sí? 2 aves, tienes que traer 2 aves, ¿sí? Una ave, una de estas aves, ¿sí?, será sacrificada, ¿sí? Y con esa sangre de una de las 2 aves, el sacerdote lo que tenía que hacer, con su dedo, rociarle 7 veces al que había sido curado de ¿qué? De lepra, ¿sí?
con la sangre. El mismo Señor Jesucristo no pasó por alto este simbolismo del mismo, porque aquí estaba representando la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Es decir, entonces ese es el simbolismo. ¿Y qué pasaba con la otra avecilla que quedaba? Tenía que ser suelta, es decir, se tenía que dejar ir. Era enseñar de qué, hermano, de liberación. Es decir, la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado, nos ha liberado a todos nosotros y nos ha hecho ahora criaturas nuevas a cada uno de nosotros. Hizo esto, este hombre lo hizo como le mandó el Señor Jesucristo, y los sacerdotes le dieron el visto bueno. ¿Tú cómo crees que regresó este hombre cuando salió del templo haciendo todo esto? ¿Puedes imaginar la alegría, hermano? ¿Tú crees que salió caminando tranquilo? Es como la alabanza de Churruarín, dice: correré, ¿qué? A tu encuentro, y en tus brazos he de hallar la dulce calma, y tú, calor. Eso era realmente lo que nuestro Padre Celestial estaba haciendo aquí en este momento, ¿sí? Bueno, hermanos, tenemos que ir sin dudas como este leproso todos los días, implorar el nombre de nuestro Padre, porque solamente Él tiene el poder, y lo hemos visto aquí y lo seguiremos viendo mientras Dios nos dé vida, el poder de nuestro Dios. Y debemos de confiar como confía el leproso. Todos los días, si podemos, hermano, doblar nuestras rodillas delante de Él, como lo hizo el leproso, ¿sí? Esperando que el Señor nos dé protección y alivio y consuelo a todas nuestras dolencias que tengamos, enfermedades. Y si tenemos enfermedades espirituales, hermanos, también oramos, para que nosotros finalmente seamos liberados como fue liberado este leproso. Así es de que, hermano, toda esta enseñanza, esta pequeña enseñanza que nos da aquí el Señor Jesucristo de este hombre, ¿te puedes imaginar si este hombre llegó ya sin una parte de la cara? Fíjate qué cosa tan maravillosa, hermano. Tal vez ya no llevaba una mano, tal vez ya tenía úlceras y llagas en todo el cuerpo, y toda esa gente que estaba en ese momento con el Señor Jesucristo, así como dice la palabra, que veremos al Señor venir en las nubes de los cielos en un abrir y cerrar de ¿qué? De ojos. En un abrir y cerrar de ojos, y tal vez ellos ni lo cerraron, como diciendo: lo estoy viendo, vino deshecho y ahora está completamente sano. Tenemos que creer eso, porque tenemos un Dios vivo y un Dios que es de ayer, de hoy y de siempre. Señor, te bendiga en esta hermosura de Dios. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Y dice su palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Existe, hermanos, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio y perdonado. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros pensamientos, no son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come.
Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles de campo darán palabras de gozo. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la viña crecerá olivar. Y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será revelado. Hermanos, continuemos alabándole a nuestro Dios, porque Él es digno de darle la honra y la gloria. Amén.
Cada uno de nosotros con nuestros familiares hemos tenido o tenemos enfermedades bien duras, pero el Señor en su palabra nos dijo también que en el mundo tendremos aflicciones y tribulaciones, pero Él también nos dice que si no nos sana, si no es su voluntad, pues seremos sanados completamente y totalmente allá, en ese lugar hermoso. Y pues vamos a adorar a nuestro Señor, a despedirnos con esta alabanza preciosa que es acerca del Salmo 91. Sus plumas me
estamos agradecidos mucho con el Señor, porque pues Dios nos ha permitido cumplir un año para la honra y gloria de Dios. Pues dar gracias a Dios porque pues hay nuevas generaciones en los niños y es agradecer esto a Dios, ¿verdad? Y sobre todo pues que pues todos hemos visto nuestros hijos, ahora pues hasta nietos tenemos en el camino de Dios y esto es para la honra y gloria de nuestro Dios. Pues estábamos ahí estudiando un poquito de las cosas de Dios y en una de esas me dice Anita, digo, ¿qué pasó? Tengo algo, una carta para la iglesia. Ay, mija, qué bueno, le digo, ¿te gustaría participar? ¿Quisieras leerla? Dice, sí, le digo, bueno, la vas a leer y quieres decirle unas palabras a la iglesia. Anita, ¿lees, Anita? Feliz aniversario, iglesia. Estoy muy contenta. Por eso, feliz aniversario. Y porque Dios nos ha dado muchas bendiciones. Qué bonito, ¿verdad? Que ellos sientan ese deseo de participar en un año más bueno para nosotros, ¿verdad? Y pues damos gracias por eso. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Sí. Vamos a hacer la oración.